En cualquier instante durante la caída, digamos a 1.5 segundos, la variación en la distancia y en el tiempo es exactamente cero. Así, una fórmula que determine la velocidad dividiendo la variación en el tiempo no es útil cuando se tiene un punto A, pero no un punto separado B para trabajar con él. Y para complicar aún más las cosas, el máximo y el mínimo del cociente serían cero. Dividir por cero es un desastre matemático. Tal vez la expresión velocidad instantánea sea una contradicción en sus términos. Sin embargo, el propio sentido común nos dice que un objeto en movimiento debe tener una cierta velocidad en cada instante. El problema es mucho más que un juego ingenioso de palabras. Es un dilema que ha importunado durante miles de años a todos los matemáticos, pero no había modo de resolverlo. En lugar de pedir la velocidad instantánea en un tiempo exacto t, pida cuál es la velocidad media entre el tiempo t y un tiempo h segundos más tarde, el tiempo t más h. El cambio en el tiempo es h segundos. Si la distancia recorrida cayendo en un tiempo t es igual a c veces t al cuadrado, la distancia recorrida cayendo en el tiempo t más h debe ser igual a c veces th al cuadrado. Hemos resuelto el problema y ahora ya podemos calcular la velocidad media comenzando en cualquier instante para cualquier intervalo h. H puede ser un segundo, medio segundo, una décima de segundo o incluso cero, porque ahora no estamos dividiendo por cero. Ahora podemos reducir el intervalo y hacerlo más pequeño y más pequeño hasta llegar al límite. En ese instante hemos calculado una derivada, ya que el intervalo se ha reducido a cero. Si h es exactamente cero, nos encontramos con que en un instante t cualquiera existe una velocidad instantánea y la llamaremos v. v es igual a 2ct. Si seguimos utilizando el valor 16 para c, podríamos decirle a esa joven: no se preocupe, señora. La distancia que usted ha recorrido es solo 16 veces t al cuadrado, pies unos 5 metros, y su velocidad en cada instante ha sido 32 veces t pies por segundo, casi 10 metros por segundo. Obviamente, se ha quedado impresionada. ¿Cómo lo calculó? Podría preguntar. Nosotros acabamos de inventar la derivada. En el lenguaje común, derivada quiere decir que deriva de algo, como por ejemplo, en la frase el dulce de chocolate es derivado del chocolate. Pero en matemáticas esa palabra tiene un significado técnico muy concreto. Es el ritmo con el que algo está cambiando. La velocidad de la caída de esta señora era la derivada de la distancia desde lo alto. En otras palabras, la velocidad es la derivada de la distancia. Al principio, cuando hablamos de su velocidad media, estábamos haciendo álgebra, simplemente dando valores a la ecuación velocidad igual a distancia dividida por tiempo. Pero cuando comenzamos a trabajar con un intervalo de duración h y lo hicimos tender a cero, estábamos calculando una derivada y entramos en el mundo del cálculo diferencial. El cálculo diferencial es la matemática de utilizar derivadas. Calcular una derivada se llama diferenciación. Las derivadas no solo se aplican a los cuerpos en movimiento.
Se puede calcular también una derivada que represente el ritmo de cambio de una población de delfines con relación a la temperatura del océano. O del volumen de un globo respecto al área de su superficie. O a la variación en el precio de una pizza respecto a su diámetro. En otras palabras, las derivadas se pueden calcular para casi toda situación en la que haya variación en alguna cantidad cuando otra de las cantidades aumente o disminuya. Para ir de la distancia a la velocidad, tuvimos que calcular una derivada. Pero, ¿y qué pasa con la aceleración de un cuerpo al caer? Pues que para ir de la velocidad a la aceleración, hacemos exactamente lo mismo. Si v como función de t es igual a 2ct, entonces v de t más h igual a 2c de t más h. A de t igual 2c. Pero vean lo que ha ocurrido. Primero, la distancia s se mantiene creciendo con el tiempo. Si hay variación en t, hay variación también en s. Y la velocidad v también crece con el tiempo. Pero ahora nos hemos encontrado con que la aceleración a no depende en absoluto del tiempo. Es sencillamente una constante a igual 2c. Independiente del valor de t, a es siempre la misma. Por fin lo hemos conseguido. Hemos obtenido que el resultado de la gravedad es una aceleración constante.